Para el día de hoy, el tema es el de las bibliotecas Fiona y Shapely, que como he mencionado varias veces, son paquetes de Python para la lectura, la escritura y el análisis de datos vectoriales. Entonces, vamos a ver un poco la documentación general que hay para cada una. Fiona, voy a abrirlo aquí. Esto es el repositorio en GitHub que funciona como la página principal de esta iniciativa. Fiona lo que hace es leer y escribir archivos de datos, principalmente es la biblioteca sobre todo para archivos, no tanto para servicios WFS, por ejemplo, que es lo que hemos estado usando, uno de las fuentes de datos y que si era posible con los utilitarios de línea de comandos, desde aquí no se puede. Tengo que hacerle ahora les muestro, hubo que hacerle ahí un quiebre con otra biblioteca para traernos los datos. Bueno, entonces Fiona se encarga principalmente de leer y escribir datos que vienen de archivos, datos vectoriales. Fiona se puede considerar la versión en Python o una de las versiones que hay en Python para la biblioteca GDAL, el módulo OGR de GDAL, o sea, el que se encarga de los datos vectoriales. Es una biblioteca que está diseñada para ser bastante sencilla en comparación con otras que ya había. Por ejemplo, está esta que se llama GDAL OGR, le llaman a veces, esta es GDAL para Python, que como ven aquí tiene una colección de funciones bastante extensa para manejar datos tanto raster como vectoriales. Esta era la biblioteca que yo usaba hace algún tiempo para dar los cursos y para todo en general, pero el problema que se le ve desde Python es que no sigue muy bien aquellos principios que habíamos hablado, que tiene la comunidad de Python, de ser sencilla, de utilizar los idioms de Python, aquellos principios. La biblioteca decía que no es pitónica, mucha gente. Entonces fue por eso que surgió el Fiona, que sí está basada en construcciones típicas de Python, por ejemplo, para leer archivos, para recorrer colecciones de datos, traerse todo lo que hay en el archivo y ponerlo en un diccionario y poder iterar. Ese es el tipo de cosas que se hacen con Python de una manera particular y que no hacía esta otra biblioteca, GDAL OGR, que como les digo es bastante extensa, me parece a mí que es flexible, pero a veces como que generaba instrucciones ahí muy largas y un poco complejas. Entonces surgió esta otra que sí, me parece que viene después. Y otra cosa que le ayuda a Fiona es que es la que utiliza el GeoPandas, que es una biblioteca de análisis más completa que vamos a empezar a ver la próxima semana. Bueno, entonces Fiona, como dice la documentación, está hecha para ser simple y confiable. O sea, hace tal vez menos cosas, me parece, pero las hace de una manera sencilla. Y está integrada con otras bibliotecas espaciales de Python, como el PyProc, que es la versión de Python para el PROC, lo que maneja las proyecciones, el ArcTree, que es para índices geoespaciales, y el Shapely, que es de la que vamos a empezar a hablar. Bueno, si Fiona es la implementación en Python de GDAL, Shapely es la implementación de la otra que se llama Geos. Geos es la biblioteca en C++ que se encarga de implementar operaciones geoespaciales, como medir áreas, medir distancias, también implementar geometrías, la línea, el punto, el polígono, y de hacer operaciones como predicados, intersecciones, ver si un punto o si una geometría en general está dentro de otras y la traslapa, todas aquellas. De eso es de lo que se encarga Shapely y que se considera como una hermana de Fiona. De hecho, son desarrolladas por la misma iniciativa, como pueden ver ahí. Bueno, como dice aquí, Shapely no se ocupa de formatos de datos o de sistemas de coordenadas, todo eso se lo deja a las otras bibliotecas como el Fiona y el PyProc, y todas estas son utilizadas en GeoPandas, que nos da una posibilidad de análisis de datos de más alto nivel, que vamos a empezar a ver, como les decía, la semana que viene. Ok,
Vamos a ver entonces un ejemplo de su uso y así vamos viendo entonces cómo es que funciona. Y en ese ejemplo, vamos a ver nuevamente el análisis de la distribución de especies de murciélagos en Costa Rica. O sea, vamos a contar los puntos que hay en cada polígono y a generar un mapa de coropletas con colores que muestren esas cantidades de especies en cada polígono. Entonces, vamos a nuestra línea de comandos y para seguir con el ambiente que habíamos creado en Conda, entonces sería Conda Activate GeoPython, creo que le habíamos puesto. Y yo por aquí voy a hacer un directorio para almacenar el notebook que va a resultar. Como les había dicho, si ustedes quieren, pueden descargar ese mismo notebook aquí y trabaja. Yo lo voy a ir pasando instrucción por instrucción para irla discutiendo poco a poco. Ok, entonces, voy a hacer Fiona, Shapely, paso ahí. Bien, iniciamos entonces la interfaz del Jupyter Notebook. Yo me la voy a llevar a otra ventana porque si no se me pierde. Ok, inicia entonces en el directorio desde donde yo la llamé y voy a crear un notebook nuevo. Voy a poner algo así como ejemplos de uso de Fiona y Shapely. Y aquí en Markdown, tal vez lo mismo. Ejemplos de uso de Fiona y Shapely. Ok, vamos a ver así como a grosso modo qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos que obtener los datos. Estos, como recordarán, están en servicios WFS, servicios web. WFS es el servicio web que nos trae las geometrías completas, o sea, los polígonos en este caso. Luego también tenemos que obtener los datos aquellos que había en GBIF, que estaban en un archivo zip. Hay que descomprimirlos y pasarlos a un formato geoespacial o por lo menos acomodarlos de manera tal que los pueda leer una biblioteca como estas. Luego vamos a crear un archivo GeoPackage que contenga todas esas capas. Esto, solo para aclarar, es algo que no es indispensable. Yo podría trabajar el análisis con los datos así como los obtuve, pero lo estoy haciendo para que vean cómo, bueno, por un lado me parece que es como más cómodo tenerlos todos en una sola estructura y también es un buen ejemplo de cómo se pasan datos entre diferentes fuentes. Y luego hacemos el conteo de especies para cada polígono en las capas. Entonces, comenzamos por importar las bibliotecas que necesitamos. Algunas vienen ya preinstaladas en Python y otras las instalamos cuando creamos el ambiente, como el caso de Fiona y de Shapely, precisamente. Vamos corriéndolas estas una por una. Bueno, ¿qué es? Primero tenemos una biblioteca que se llama OS, que como el nombre sugiere, esa es del sistema operativo y nos sirve para hacer algunas operaciones a nivel de sistema operativo. Ahí se pueden, por ejemplo, borrar archivos, renombrar archivos, crear archivos, directorios, etcétera, etcétera. Luego tenemos la biblioteca requests. Esta es la que se usa más en Python ahorita para acceder a recursos en el web. Nosotros la vamos a utilizar aquí para descargar el archivo zip que está en GBIF y que tiene los datos de registros de presencia, de murciélagos. Luego una biblioteca que se llama ZipFile, que como el nombre sugiere también, es para trabajar con archivos zip. Esto es para descomprimir eso que vamos a obtener de GBIF. Y CSV, que vimos la lección anterior. Tal vez importemos estas, a ver cómo funciona. Ok, hasta ahí vamos bien. Sí, ningún problema, ¿verdad? Todo, no de error.
No, todo bien. Ok. Luego, tenemos el Fiona y varias, digamos, hijas de Fiona o bibliotecas asociadas. El Fiona, la grande, digamos. Luego Fiona CRS, que es la parte de Fiona que maneja los sistemas de coordenadas. Y luego de Shapely vamos a traernos varios módulos, no todos de una sola vez porque no nos hacen falta. Específicamente vamos a traer Point, que es la que implementa las geometrías de puntos, Mapping y Shape, que nos sirven para trabajar las geometrías en general. Ya vamos a ver cómo. Bueno, aquí no debería haber problema con estas. Las llevo también. Eso fue lo que instalamos. Fiona y Shapely, junto con el ambiente. Y luego tenemos otras dos. Vamos a ver, yo creo que la que va a haber que instalar es el GeoJSON, porque no estaba en el conjunto original. Pero esta, por lo menos, cuando yo la importé, no me dio problemas. Esta es una biblioteca que me permite acceder a los servicios WFS, porque como les estaba contando, el Fiona no me permite hacer eso. Ah, no, mira, miento. Sí hay que instalarla. Ok, entonces lo primero que hay que instalar y a ustedes les dio el mismo error. Sí, de Sí. hecho. Ok. Y con el GeoJSON me parece que va a suceder lo mismo. Ok, entonces tenemos que instalar ese par de bibliotecas. Lo que yo hago por lo general es salirme de aquí e instalarlas desde el sistema operativo. Vamos a ver si la podemos hacer desde aquí de una vez. Sería a través de un comando que le enviamos al sistema operativo, sería el conda install y el "-c conda forge para indicarle de dónde lo queremos traer y luego el nombre de la biblioteca, que la primera es oswlib. Vamos a ver, yo creo que ahí debería servir porque lo que no le estamos poniendo son aquellos parámetros de configuración, pero ok, probemos a ver qué sucede. Lo peor que puede pasar es que haya que recrear el ambiente. Vamos a ejecutar esto. Y ahí está ejecutándolo entonces en el sistema operativo y vemos los mensajes que nos manda, que son similares a cuando lo instalamos desde la línea de comandos. Siempre que se pueda, yo creo que es mejor tratar de instalar todos los paquetes en la misma instrucción. Me pregunta que, ¿y cómo le digo que sí? Yo le puedo decir que sí ahí. No, ¿verdad? Supongo que no. Ya, creo que ahí me está esperando. Lo que me imagino que debe haber aquí en el conda install es alguna opción para que no me pregunte. Vamos a ver, ok, voy a empezar por detener esto. Espero poder. Ajá, sí, por supuesto que esto no lo entiende. Vamos a buscar. Debe haber como un force o algo así. Conda install options. Bueno, aquí me lleva la sintaxis. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver si vemos algo ahí como un "-f". Force reinstall. No, eso es como para reinstalar. Aquí está, don't ask for confirmation. Debe ser esto.
Vamos a ponerlo así en la forma corta. Menos, voy a ponerla por aquí. A ver qué sucede. Parece que lo hizo. Entonces, vamos aquí ajá, a donde la estábamos importando, a ver si no nos da error, y no nos dio error. ¿Cómo les fue? ¿Les funcionó? Sigue instalando el mío. Está instalando todavía. Ok. Bueno, los que ya les funcionó, nada más tienen que hacer la otra, o sea, cambiar esa misma instrucción, el nombre, y le ponen GeoJSON. Esa es una biblioteca para manejar datos en formato GeoJSON. Entonces, yo lo voy a ir haciendo. Y creo que ahí lo hizo. Voy a probar, importando otra vez el GeoJSON. Y no me dio error. Entonces, parece que está bien. Voy a poner esto tal vez por ahí arriba, aunque ya lo hice. Nada más para que quede claro. Y así entre comentarios. Ese es el GeoJSON. Y ese es el... habría que... Se puede instalar así, yo creo. Todo eso. De una vez. Ok, entonces con el signo de admiración, el de cierre, salimos al sistema operativo, ejecutamos cualquier comando y aquí ejecutamos el de instalación de esos paquetes de Python, poniéndole el menos Y para que entonces no me pregunte si quiero o no quiero, y el menos C para indicarle el canal, que es CondaForge, que es el repositorio de donde hemos estado sacando el software. Okay, esto lo puedo quitar. ¿Está instalando todavía? Ya el mío ya terminó. está. Ya está. Ok, Sí. perfecto. Nada más. Sí, Stephanie. Vieras que yo lo estoy haciendo desde Google Colab y supongo que es diferente, ¿verdad? Eso. Con la app. ¿Cómo con la app? Sí, no, con el Colab de Google. Colab. Bueno, hagámoslo con el Colab. Sí, es que en el Colab tenemos que hacerlo con el PIP, porque ahí no tenemos Conda. Ajá, Ok, sí, entonces, hagamos eso. eso sería muy diferente. Oh, No, es casi lo mismo, de hecho. Vamos gracias. a ver. Google Colab. Voy a hacer uno. Y le voy a poner, espero no tener uno igual, que se llame Fiona Shape. Ok, y lo mismo. Voy a... ¿Dónde está el...? Aquí. Vamos a tratar de importar todo esto de una vez, a ver en qué nos da problemas. Y creo que aquí van a ser más, de hecho, porque Sí, el aquí... de Fiona fue el que me dio problemas, pero Correcto. Ajá, porque ese no lo tenemos instalado. No contamos aquí con el ambiente en Conda en donde lo habíamos puesto. Entonces, vamos a poner insert code cell. Aquí lo que nunca he sabido es cómo poner yo una celda encima de la primera. Ok.
No problem, lo que voy a hacer es pasar todo esto para allá y estas celdas las dejo para instalar. Entonces, parece que todo está bien, el OS, el request, el zip file, el CSV, ok, vamos al Fiona. En este caso, como no hay conda, les decía, hay que hacerlo con el pip, que es el administrador de paquetes estándar de Python, el que existe desde hace mucho. Entonces, aquí sería simplemente pip, install, y el primero es Fiona. Entonces va al sistema operativo de la máquina virtual en la que estamos trabajando y corre ese instalador. Ok, dice que lo hizo. Vamos a ver si ejecuto esto. Me va a seguir dando errores, pero espero que ahí no. Ok, ya Fiona, mira, el Shapely como que lo instaló de gratis, seguramente al instalar el Fiona. Si no fuera el caso, lo instalamos igual. Pip install Shapely. Ok, me parece que está instalado. Sí, sí está instalado porque ahí me lo está sugiriendo. Creo que es que lo encuentra. Vamos a ver qué dice en todo caso. Ajá, requirement, suena como que está instalado. Muy bien. Y el otro que nos queda, los otros dos son el OWSLib y el GeoJSON. Entonces, más. Claro que aquí sí lo tendríamos que hacer cada vez que corremos esto en Google Colab, porque recuerden que la máquina virtual que nos prestan se destruye cada vez que dejamos de utilizarla. Entonces, cuando nos volvemos a conectar, crea otra. No es como en el caso de nuestra máquina local, en donde ya puede quedar instalado para siempre. Y el GeoJSON. Si no está instalado ya. No, eso de que me lo sugiere, creo que lo lee de otro lado, porque me lo presenta aunque no esté instalado. Ok, instalamos Fiona, instalamos Shapely, el OWSLib y el GeoJSON y esto es... Ok, ahora sí, aparece la celda en verde. ¿Se arregló, Stephanie? Sí, aunque tengo una pregunta, el Fiona.crs, ¿para qué sirve ese en específico? ¿No? Para manejar los sistemas de coordenada, CRS, Coordinate Reference System. ¿Se supone que viene dentro de Fiona o siempre hay que instalarlo aparte? No, 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 viene dentro de Fiona, si no nos habría dado error aquí. Ah, bueno, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces pueden seguir trabajando a partir de aquí, ya sea en el Google Colab o en el ambiente local. Yo me voy a pasar al local de momento. Están cargadas nuestras bibliotecas. Podemos comenzar con la primera parte, que es la de la obtención de datos. Bueno, voy a poner aquí algún título. Análisis de distribución de especies de murciélagos en Costa Rica. Y el primer paso, como dice ahí, es la obtención de los datos.
Entonces, comenzamos con los registros de presencia de murciélagos. Uno más. Registro de presencia. Ajá. Ok, eso está en esa dirección que nos habíamos traído ese archivo zip, ya sea con un wget, los que estábamos usando Linux o algún sistema tipo Unix, o bien algunos creo abriéndolo en el browser. Aquí lo estoy manejando todo directamente desde Python para que vean también cómo es. Bueno, estoy usando la biblioteca request y el método get. Al método get nada más le paso la dirección de lo que yo quiero acceder y ahí hay otro parámetro secundario que es allow redirects igual true. No tiene mayor importancia aquí. Ok, entonces lo que me devuelve ese request, ese get de request queda en response y ese se lo paso al método open que estuvimos viendo la vez pasada para crear un archivo que se llama murciélagos.zip y ahí pongo el contenido de esa respuesta. Tal vez hagámoslo por separado para que lo vean uno por uno. Primero el response, todo el comentario mejor. Y ahí está la parte que dura unos segundos porque va a esa dirección y se trae el contenido. Bueno, ya está. Bueno, en response, vamos a ver lo que quedó en response. Bueno, es una de esas solicitudes de HTTP y si recuerdan, el 200 quiere decir que fue exitosa. Y también tengo hay varios elementos de datos como el content, que es el contenido propiamente dicho. Bueno, y esto es binario, creo. Tal vez no se lo debía haber dado ahí. Pero eso es lo que tiene. Ahora sí, tomamos ese content y lo guardamos en un archivo. Un archivo, por eso estamos creando el archivo, por eso lo estamos abriendo en modo lectura y ve que es de binary, que como acabamos de ver es binario. El open. Y parece que ahí está. Debe haberles quedado entonces, ya sea en la máquina virtual en Colab o en su máquina local, un archivo que se llama murciélagos.zip, ahí en el directorio en donde están trabajando. Aquí está el mío. Y parece que está bien. Tiene ese archivo CSV, es su único contenido. Lo que tenemos que hacer ahora es descomprimir ese archivo y para eso también tenemos funciones de Python que nos ayudan. Lo abrimos con bueno, estoy usando aquí el módulo zipfile y una función que se llama zipfile que lo que hace es descomprimir. Le paso como argumento el nombre del archivo zip. Este es mi manejador de archivos y le digo que lo extraiga todo en un directorio que aquí yo le estoy diciendo que me lo ponga en el mismo, en donde ya estoy. Ok, voy a hacer todo eso de una vez. En el directorio en el que estamos trabajando debe quedarnos entonces el archivo CSV que ya hemos visto otras veces. Y por último, para que sea más fácil de manejar, le estoy cambiando aquí el nombre con el módulo OS, al cual llamo, en el cual uso un método que se llama rename, que es para renombrar un archivo. El nombre actual y el nombre nuevo que yo quiero que tengan. Vamos a ver. Y ahí está. Son tabuladores. Ok, esos son los datos que ya hemos usado en otros ejercicios. Bien, entonces ya tenemos la primera fuente de datos, que son los registros de presencia, y vamos con las capas geoespaciales que vamos a utilizar. Aquí era donde les contaba
que vi que el Fiona no es como muy, no era apropiado. De hecho, no puedo acceder a fuentes de datos WFS desde Fiona. Tengo que hacerlo con otra biblioteca. En aquella que les mostré, GDAL, la anterior a Fiona, como que sí se podía. Y como vimos, también lo podemos hacer desde la línea de comandos del sistema operativo con los de GDAL. Pero aquí entonces descubrí esa otra biblioteca que acabamos de instalar, el OWSLib, que es precisamente para manejar ese tipo de fuentes de datos. Ok, hago entonces una solicitud a la dirección del servidor WFS, donde está la capa que queremos acceder, esta es la que hemos estado usando, que es del SINAC. Aquí es importante pasarle la versión. Estuve viendo un rato ahí cuál es la manera más fácil de obtener la versión. La verdad es que yo la vi en el QGIS, pero yo creo que son sobre todo dos, las versiones de WFS que uno se puede encontrar, esta, la 1.1.0 y luego está la 2. Entonces, si no sirve esta, pueden probar con la otra. Esta yo ya vi que ya me sirvió. Ok, entonces vamos con las áreas silvestres protegidas. Ok. Y las vamos a obtener de ese servicio, WFS. Entonces, hago la solicitud, paso el URL, la versión del protocolo que estoy usando. Y veamos lo que tiene este objeto WFS que nos devolvió. Bueno, ahí están las capas y están otro montón de cosas. Lo primero que nos interesa, como hemos hecho otras veces, son los contenidos, o sea, las capas. Eso lo podemos ver, eso está en WFS Contents. Ahí podemos ver la lista de capas. Ahí le estoy poniendo la función list para que me formatee eso y salga un poquito más legible. Entonces me lo pone nada más como una lista y me quita esa notación hexadecimal que aparece ahí. Ok, además de eso hay otras cosas que puedo acceder, como el título de ese servidor web. Eso es wfs.identification.title. Como recordarán, esos son los elementos de metadatos que podemos ver desde QGIS o desde las otras herramientas que hemos estado usando. Y también tenemos, entre todo lo que hay aquí, una serie de operaciones que implementa el servicio WFS. WFS, como les había contado, es un estándar que define el OGC, el Consorcio Geoespacial. Ahora, los diferentes desarrolladores de software entonces implementan esas operaciones en sus productos de software. Creo que algunas de estas son obligatorias y otras no lo son. En todo caso, me parece que esta del SINAC lo que está usando es GeoServer, que es el software que es la implementación de referencia para este estándar. Ok, entonces, en wfs.operations tenemos ahí todas las diferentes operaciones, el get capabilities, get feature, por ejemplo, get capabilities, que lo vamos a correr ahorita, es para ver los metadatos de una capa en particular. El get feature es para obtener las geometrías, o sea, las geometrías y los datos asociados, los polígonos, los puntos, las líneas, lo que sea, junto con la tabla de contenidos. Y hay otras más ahí, pero las que vamos a usar ahorita son esas dos, el get feature y el get capabilities, para ver los metadatos, o sea, que hay ahí. Todo eso está documentado ahí en la página del estándar. Ahí están las operaciones que acabamos de ver. Creo que de hecho aquí hay más, entonces probablemente que hay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, ¿qué hay más? Probablemente algunas son opcionales y no las está implementando este servicio. Bueno, la primera que vamos a ver es la que se llama Get Capabilities, que nos da los metadatos de la capa. Cerrar todo esto. Ok, Get Capabilities. Entonces, lo que hago es nuevamente una solicitud tipo GET, pero le paso a la par del URL que estoy accediendo una lista de parámetros, más que una lista, un diccionario de parámetros, o sea, una serie de pares ordenados, atributo, valor. Nombre del tipo de servicio, en este caso es WFS, la versión que habíamos visto y el request, que es la operación. Todo eso lo guardo en este diccionario que se llama params, que es lo que espera aquí el llamado al get, y luego puedo examinar el contenido. Lo voy a hacer todo aquí de una vez. La misma celda. Get Capabilities, de nuevo, lo que nos da son los metadatos del servicio y aquí estoy imprimiendo el contenido de la respuesta que me devuelve ese get. Ok, es bastante incómodo de leer. Lo que se puede hacer, que les estoy sugiriendo ahí, si lo quieren ver, sería bueno verlo, es pasar esto a uno de esos parseadores de XML. Esto es XML, que es un formato, como ustedes saben, muy usado para metadatos. Solo que aquí tiene que le agrega Python este B y esa comilla que luego cierra. Entonces, yo creo que hay que quitárselas. Entonces, me lo voy a llevar antes a un editor de texto, nada más para quitarle esos 3 caracteres. La manera que se me ocurre hacerlo es así. Aquí está. El wrapping. Ya. Y aquí entonces le quito esa B y esa comilla que abre, y al final debe estar la comilla que cierra. Porque no creo que eso me lo entienda el parseador. Ok, ahora sí tengo XML. Espero que bien construido. Control C. Y hay muchos sitios o muchas herramientas para verlo bien. De hecho, en Python debe haber también muchos, pero para hacerlo rápido, entonces voy a ir a esta dirección que se llama JSON Formatter, en la parte de XML. Ajá, aquí yo ya lo tenía, lo voy a limpiar y lo descargo ahí. Y aquí es con el formato, con el botón Format, Beautify. Y ya a la derecha, entonces debería poder ver el XML, ya los metadatos más ordenadamente. Vean que aquí están las palabras clave. Por ahí tiene que estar el autor de esto, bueno, las operaciones, el nombre, bueno, y de las capas y las capas en sí, cómo accederlas. Las operaciones que implementan, o sea, los operaciones espaciales. Ok, estos son metadatos de donde uno puede obtener información general. Eso nada más para que vean cómo funciona. Y ahora sí, vamos a traernos los datos propiamente dichos, o sea, las geometrías junto con los datos tabulares que están asociados. Nuevamente lo hacemos a través de del método get del paquete request y le pasamos como primer argumento la dirección del servicio WFS, el URL y nuevamente el conjunto de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Otra vez el servicio, la versión, el tipo de solicitud, get feature, y aquí en type name es donde le pongo la capa que yo me quiero traer. Vimos
cuando observamos la lista de capas, que hay una que se llama PNE, áreas silvestres protegidas, que es la que nos interesa en este caso. Entonces, eso viene de ahí. También le puedo decir en qué sistema de referencia de coordenadas quiero que me traiga los datos, como los registros de presencia están en WGS 84, me estoy trayendo también estas capas en WGS 84. Siempre estoy usando el 4326, que es el código de PSG que conocemos, pero fíjense que tengo que ponerle aquí esto adelante. Eso está ahí en la documentación, pero bueno, así funciona. Y luego le puedo decir cuál es el formato de salida en el que quiero que me traiga esa información. Y le estoy diciendo que JSON para luego poder jalar eso con el paquete GeoJSON. Como ustedes saben, cuando se trata de servicios web, de traer datos de servicios web, de lo más usado ahorita es el GeoJSON. Perdón, el JSON en general. Y bueno, el GeoJSON es un tipo de JSON. Entonces, podemos trabajarlo de esa manera. Bien, entonces nuevamente hago el get. Ahí está yendo al servidor y me dejó el response. Bueno, como ya vimos, viéndolo así nomás no dice mucho. Bueno, es bueno chequear siempre el código, que aquí yo no lo estoy haciendo, para estar seguro de que no nos dio ningún error. 200 es que todo está bien. Ok, ya que tengo eso ahí en el response, puedo utilizar las funciones del paquete GeoJSON. O bueno, específicamente puedo salvarlo como GeoJSON y luego utilizar los métodos de ese paquete que estaba mencionando. Ok, entonces lo que voy a hacer es que la respuesta expresada como GeoJSON a través de esta función que me da el paquete de request, lo salvo como un archivo que estoy creando. Entonces lo abro en modo escritura. File es el manejador del archivo y luego lo referencio aquí. Bien. Entonces, cuando esto se haga, debe haberme quedado un archivo que se llame asp.geojson. Aquí está. Lo estoy salvando en GeoJSON porque es más fácil que salvarlo como un shapefile o cualquier otra cosa. Por eso, porque los servicios web devuelven JSON. Lo que voy a hacer luego con eso es pasarlo a un GeoPackage para tenerlo en un formato más ágil, un formato binario. Bueno, tengo el asp.geojson, ese lo pueden abrir con QGIS para ver que todo está bien. Yo como ya he hecho esto varias veces, confío en que esté bien. Y continuamos ahora creando el archivo GeoPackage que va a tener esas capas que acabo de descargar y también las que voy a generar como producto del análisis. Muy bien. Vamos primero con la... A ver qué nivel es. Esto es la creación de un GeoPackage. Ahí vamos a poner los archivos. Bien. El primero que voy a poner es el de registros de presencia de murciélagos, que está en un CSV. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Para crearlo, para crear ese nuevo archivo, esa nueva capa, dentro de mi GeoPackage, puedo utilizar una clase que se llama Collection. Okay. A Collection le paso el nombre del GeoPackage, que es distribucionmurciélagos.gpkg, el modo en que voy a abrir esto, W, para poder agregarle cosas, y aquí me pide en un argumento que se llama el esquema, precisamente el esquema, que es como la estructura de los datos. Entonces, los esquemas aquí tienen esta forma
tienen una geometría, un campo que se llama geometría, donde va el tipo de geometría, en este caso es punto, y luego una lista de propiedades que está dentro de otro diccionario. Es como un diccionario dentro de otro diccionario, igual. Una lista de propiedades de campos, de nombres de campos, con sus respectivos tipos de datos. Como recordarán, el archivo CSV tiene como 50 campos. Aquí le estoy poniendo nada más unos cuantos para no hacerlo tan complicado y además porque realmente no los necesitamos. Ok, entonces, este esquema está aquí, es el que está definido aquí arriba. Luego le paso el CRS, aquí es donde necesito el módulo Fiona.crs que importamos un poco más arriba y a través del método from EPSG es que le digo que quiero utilizar 4326, que me cree esta capa que estoy poniendo en 4326. Y el nombre de la capa se lo doy en el argumento layer, le voy a poner registros murciélagos. Ok, abro esto, entonces, en modo de escritura para crear el GeoPackage. Y luego tengo que ir iterando sobre el archivo CSV, registro por registro, ir leyendo cada fila de datos, tomar la longitud y la latitud para crear la geometría y acomodar los otros campos en su respectivo destino. Ok, entonces, abro murciélagos.csv, como se abre cualquier archivo, y aquí creo un objeto, como esto es un CSV, creo un objeto lector, como el que vimos la vez pasada, donde aquí nada más le especifico que el delimitador es un tabulador, porque por defecto es una coma, como sucede casi siempre en los archivos CSV. Ok, lo abro y luego voy leyendo una por una las líneas del archivo. Lo primero que hago es crear una geometría de punto. Para eso fue que habíamos importado la clase point de Shapely. Y el punto lo creo pasándole dos argumentos, la longitud y la latitud, que lo hago al leer los campos de longitud, de decimal longitud y decimal latitud que vienen en el CSV y convirtiendo eso a float, a numérico. Ok, tengo ya mi punto aquí, mi geometría, y ya puedo entonces utilizar este método que se llama write de collection, o sea, es un método de Fiona para grabar ese registro en la capa del GeoPackage. Entonces, tengo que grabar por un lado la geometría y por otro lado las propiedades, estas dos cosas que hay aquí. Bueno, puse la geometría de segundo, pero veamos la de primero. Al campo Geometry le paso el mapping point del punto que acabamos de ver y luego las propiedades las lleno sacándolas del CSV que tengo cargado aquí en Reader. El GBFID, el Species, el Decimal Latitude y el Decimal Longitude. Vamos a ver. Copiemos esto. Ahí va la primera, entonces, aquí estoy creando el GeoPackage, que no existe de momento, no hay GeoPackage, y le estoy poniendo la primera capa, que es la que se va a llamar registro de murciélagos. Ok, borramos esto. Muy bien. Aquí está, distribución murciélagos.geopackage. Ahora sí voy a usar el QGIS. Vamos a ver si yo tengo aquí mi ventana de QGIS. Yo lo llamo desde la línea de comandos. Para ver qué es lo que me va quedando en ese GeoPackage que estoy construyendo. ¿Dónde está? Aquí está mi GeoPackage. Y al darle a añadir, no me va a preguntar ni qué capa quiero poner, porque solamente hay una, que es esta, registro de murciélagos, que es la que acabamos de ingresar. ¿Cómo les va hasta ahí?
Bien, profe. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto está un poco más intrincado, por llamarlo de alguna forma. Estamos usando un montón de instrucciones para hacer algo que antes estábamos haciendo con pocas. La ventaja que tiene este enfoque es que yo tengo más control y podría eventualmente hacer más cosas que no hago con los utilitarios de línea de comandos de GDAL. Ahora vamos a ver cómo le podemos sacar provecho a eso. Ok, tenemos entonces ya la primera capa en nuestro GeoPackage. Vamos con la segunda capa, que es la de las áreas silvestres protegidas, que está esto es por el Jupyter Book, que o sea, esto que estoy usando para este error, estoy hablando, como que esto corre cuando lo compilo, por decirlo de alguna forma, todos los notebooks, y aquí como que se aburrió de esperar, pero bueno, creo que no es grave. Ok, vamos a agregar ahora el archivo YoJSON que tiene las ASP al GPKG. Esto es más sencillo. Entonces, sin embargo, tengo que... No, está bien. Lo que iba a decir es para algo más adelante. Abro en modo de lectura el ASP.YoJSON, porque eso es nada más para leerlo e irlo insertando en el otro lado. Y con eso abierto en el WIT, hago otro WIT que abre en modo de escritura W el GeoPackage que creamos en el paso anterior. Aquí al abrirlo tengo que pasarle varios argumentos. Bueno, el modo en que lo quiero abrir, W, hay que especificárselo porque si no va a querer que es R, que es por defecto. El tipo de archivo, que es esto me parece que es obligatorio aquí. Algunas veces en otros comandos lo reconoce a partir de la extensión. Me pareció que aquí no. Ok, y tengo que decirle cuál es el esquema que quiero utilizar. Como es el mismo del GeoJSON y GeoJSON está en source, puedo utilizar la propiedad que se llama esquema de ahí. Entonces, esto es como traerme el mismo esquema, la misma lista de campos y la misma geometría que hay en el GeoJSON. Y lo mismo hago con el SRS y le digo cómo quiero que se llame esa nueva capa en el GeoPackage y lo pongo en una variable para manejar eso que se llama sync, que es como un nombre de variable que se usa mucho y cuando uno está poniendo cosas ahí como en una pila de algo. No sé si creo que sync es como fregadero, no sé si la traducción ahí podría ser tan directa. Bueno, entonces, mientras haya registros en la fuente, llamo al método write y escribo ese registro que estoy leyendo. Okay. Aquí es mucho más sencillo que en el otro caso, primero porque el archivo, el GeoPackage, ya está creado y luego porque no tengo que definir un esquema nuevo, puedo utilizar el que ya tenemos. Vamos con esto entonces al otro lado. Está aquí. Está recorriendo el GeoJSON y lo está poniendo en el GeoPackage. Vamos al QGIS a ver si nos lo puso. Le voy a añadir y ahí sí me pregunta porque ya tengo dos. Entonces ahí está mi capa de ASPs con 172 polígonos de áreas silvestres protegidas. Entonces tengo ya mis polígonos y los puntos que quiero contar para ver si están dentro de los polígonos en la misma estructura. ¿Cómo les fue? Todo bien. Todo bien, ok. Bien. Muy bien. Y ahora, bueno, pasamos a la parte del análisis, que es simplemente contar en cada polígono cuántos puntos hay dentro de este. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Básicamente es un for anidado. Recorrer
todos los polígonos que hay en la capa de áreas silvestres protegidas y para cada polígono recorrer todos los puntos y preguntar si el punto está dentro del polígono. ¿Y cómo preguntamos si el punto está dentro del polígono? Bueno, había varias funciones, varios métodos que nos podían servir de aquellos predicados geoespaciales. Aquí el que estoy usando es el contains, que también usamos en el SQL espacial hace unas cuantas semanas, unas cuantas clases. Ok, veámoslo entonces a grosso modo. Bueno, voy a crear entonces una capa nueva y le voy a dar esta estructura. Un ID, bueno, esto es básicamente, lo que va a tener es una geometría de polígonos. Ah, bueno, y vean que aquí hay un unknown. Ahora les cuento qué es eso. Aquí debería ir Polygon, pero me dio problemas, les cuento de una vez. Me dio problemas porque algunos de esos polígonos en realidad son multipolígonos. Entonces me cambié a multipolígono y entonces también me dio problemas. Lo que hice fue fijarme, a ver, cómo estaba definido eso y decía unknown. Me parece que no está bien, pero así funcionó. Entonces, de momento lo vamos a dejar así porque hace la tarea. Ok, aquí está la geometría definida y luego una serie de propiedades. Un ID que viene de la capa de los polígonos de ASPs, luego el nombre del área silvestre protegida y aquí voy a poner la cantidad de especies, que es el cálculo que hemos venido haciendo. Y le voy a agregar algo que no teníamos. Hasta el momento sabíamos cuántas especies hay en cada uno de los polígonos, pero no sabíamos cuáles eran esas especies. Así por lo menos tan fácil como lo estábamos haciendo, yo creo que ese dato no sale. Podemos aprovechar aquí que tenemos más control sobre los datos con los que estamos trabajando para así entonces obtener información adicional. Ok, creo el esquema. Este es el esquema de salida de la capa que va a tener el polígono y esos campos con la cantidad de especie y la lista de especies. Ahora, abro el GPKG con la clase Collection en modo de lectura. Y aquí este contador es para imprimir el progreso y que me salga algo como así. Esto porque dura un poquito, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces, para saber qué es lo que está haciendo, le puse ese contador. Me tiene que llegar hasta 172, me parece, que son las áreas silvestres protegidas. Sí, 172. Para que me vaya imprimiendo eso. Entonces, aquí están los dos for, el que recorre las ASPs y aquí está para cada uno de esos el que recorre los registros. Aquí hago ese print. De nuevo, esto es para efectos de debugueo, digamos, para saber qué es lo que está sucediendo, esas etiquetas. Y ahora, esta estructura que le puse species set es la que va a mantener la lista de las especies. En realidad no es una lista, es un conjunto. Les había contado que un conjunto es una estructura que puede tener varios elementos de datos, pero que ahí no hay repetidos y tampoco tiene noción de orden. Lo que nos sirve en realidad en este caso es lo primero, porque cuando recorremos todos los puntos que están en un polígono, ahí seguramente va a haber especies repetidas, pero a mí para obtener la lista de especies solo me interesa conocerlas, solo me interesa tener el nombre y no que se una vez, no todas las veces que aparece. Entonces, al hacerle yo un add, así es como se llama esa operación. Sí, un add a ese species set, no me va a agregar no me va a agregar repetidos. Okay, ya lo vemos en más detalle. Ok, creo ese conjunto para obtener la lista entre comillas de las especies. Abro nuevamente esto en modo de lectura para recorrer los registros los registros de presencia de los murciélagos. Y entonces,
Ah, bueno, aquí también hago otro paso adicional. Como vimos brevemente en la clase anterior o tras anterior, no me acuerdo, aquí me está poniendo en el conteo especies que están en blanco. Entonces, aquí aproveché para preguntar si la especie es una hilera vacía, o sea, que está en blanco, entonces brínquese ese registro. Le puse el continuo, que como recordarán de la clase pasada, es lo que me salta a la siguiente iteración del ciclo, que me mueve a la siguiente vuelta, por así decirlo. Bueno, entonces, si eso está en blanco, que se lo brinque. Y aquí es donde armo el predicado espacial. Me traigo la geometría de del área silvestre protegida, o sea, el polígono que está un nombre. Y luego pregunto que si contiene la geometría del registro, o sea, el punto. Y si sí, si esto se cumple, si esto me da un verdadero, entonces añade a species set, que es en donde tenemos la lista de las especies. Luego aquí hace la impresión para ver cuántos son, actualiza el contador y va de nuevo. Ok, cuando ha contado todo, cuando ha recorrido para un polígono todos los registros de presencia, entonces ahí sí escribe, como habíamos hecho un par de celdas más arriba. Pone la geometría, que aquí viene de la geometría de las áreas silvestres protegidas, y luego la lista de propiedades. El ID, que nuevamente viene de la capa de ASP, el nombre de la ASP viene de esa capa, y luego la cantidad de especies y la lista de especies, que son los que nosotros calculamos. Bien, aquí va a tardar un poquito, pero creo que es bueno ponerlo. Y lo puse en los dos, en Google Colab y en el local, igual tarda. Vamos a ver. Ok, va. Una, dos, tres. ¿De qué depende cuánto tarde en cada una? Bueno, por un lado sí, de la cantidad de... Bueno, sí, fíjense que siempre tiene que pasar por todos los puntos, aunque no encuentre ninguno y nos devuelva aquí esos ceros. Pero si la geometría es muy compleja, sobre todo la geometría, estoy hablando en este caso de la geometría de los polígonos, entonces le va a costar más determinar si el punto está ahí o no. Que la geometría sea compleja, quiero decir que tiene muchos vértices. Si estos fueran, por ejemplo, siempre cuadrados, sería muchísimo más rápido. Bueno, entonces, para cada uno, aquí me está imprimiendo el nombre del área protegida, cuántas especies se encontró y la lista de esas especies. Aquí nada más es uno. Aquí hay más. ¿Cómo le quité esas que estaban en blanco, o vacías, mejor dicho, hileras vacías? Entonces ya no me aparecen, pero ya antes a la primera vuelta me estaban apareciendo. Entonces aquí debe haber 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, me parece que sí. Estas son las 9 especies que existen en la Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco. Esa es de las que está dividida en varias partes. Una de esas es la parte marina. Vamos a ver por dónde va esta. El Braulio. Las que tenían más, me parece que eran Golfo Dulce y recuerdo que Arenal, Palo Verde, sí, esta era de las grandes también. Ok, yo voy por la 91. ¿Por dónde van a hablar ustedes?
90. Ok, parecido. Ok, démosle un momentito nada más para ver el resultado final. Bueno, no voy a ver más ejemplos de esto porque, como les he repetido varias veces, luego vamos a hacer las cosas desde GeoPandas, que da una interfaz más sencilla para hacer cosas como estas. Pero me pareció importante que conocieran en qué está basado el GeoPandas. Y además algún provecho se le puede sacar en algunos casos, como que uno requiera un resultado ahí muy preciso y tenga que tratar ahí en punto por punto, digamos, registro por registro, nuestros conjuntos de datos. De momento los habíamos estado usando así como todo de golpe, ¿verdad? Como una sola unidad. No los estábamos definiendo. Aquí se puede ver más claramente cómo, por ejemplo, un GeoPackage, que es de los formatos que me permite varias capas, está compuesto, pues sí, de capas, y las capas están compuestas por registros, en el caso, porque estos son datos vectoriales. Ok. 41. Nada más dejo aquí que termine y yo creo que podemos ir cerrando la clase, a no ser, por supuesto, que ustedes tengan preguntas. De acuerdo con el programa del curso, les voy a dejar la segunda tarea para que hagan un ejercicio bastante similar a este. Eso se los traigo la próxima lección. Aquí está la de Golfo Dulce, que es la que tiene más. Esta tenía 55, pero estaba contando esa vacía. Lo correcto es quitarla. ¿Cómo lo habríamos hecho eso en los otros casos, en los otros enfoques? Bueno, con el SQL espacial es simplemente ponerle ahí una cláusula, una condición en el where. Where, el nombre de la especie diferente de la hilera vacía. Y si lo estuviéramos trabajando en el SIG de escritorio, en el QGIS, por ejemplo, sería tal vez lo mejor hacer una selección antes, tal vez salvarlo en otra capa para quitarle eso que está vacío y ya con eso, entonces ya se quita esa condición. Ok, el mío terminó, ahí debe haber llegado hasta el 172 y en nuestra capa aquí, nuestro archivo GeoPackage, otra vez pregunto, ya deberíamos tener no, falta algo aquí. Vamos a ver. Ajá. Vean que estoy grabando mira, y no me traje esa instrucción, en un GeoJSON. No estoy grabando directamente en el GeoPackage. Veamos primero ese GeoJSON. Debe haberme quedado aquí. Ok. Se llama distribución. Es ASP. Vamos a la tabla de atributos. No, este no es. Este. No, estos son los registros. Aquí cargué otro yo. Vamos a ver. ASP especies. Ahora sí, vamos a la tabla de atributos. Ajá, ahí están los campos que yo le definí.
Ahí está la cantidad de especies, ajá, Golfo Dulce, Arenal Monteverde, ok, más o menos los que habíamos visto. Y tenemos, ahora sí, si la queremos utilizar, la lista de cuáles son esas 54, 31, etcétera, especies. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué no grabé directamente en el GeoPackage? Porque no me deja, como ya lo había abierto aquí, en modo lectura para recorrerlo, luego no me deja abrirlo en modo de escritura al mismo tiempo. Entonces, lo que hice fue que lo guardé el resultado en un archivo auxiliar y luego hay que insertarlo ahí. Esa es una desventaja de estar usando archivos. Si fuera una base de datos de verdad, hacer un motor tipo Oracle o MySQL o Postgres, eso por supuesto no tendríamos que hacerlo. Ok, entonces lo tenemos en el ASP, perdón, en el GeoJSON, lo que tendríamos que hacer es lo que ya hicimos aquí, justamente con el anterior. Nada más leemos esa capa GeoJSON y la guardamos en el ASP, en el GeoPackage. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? ASP especies. Especies.geojson y abrimos el GPKG. Es el mismo esquema del source. Y yo creo que eso es. Ah, bueno, y el nombre de la capa no se va a llamar ASP porque ya tenemos una así. Se va a llamar ASP-especies. Y entonces, eso que habíamos guardado temporalmente en el GeoJSON, ya lo pasamos al GeoPackage. Vamos a ver si es cierto. Parece que sí. ¿Qué dice? Ay, volví a cargar el mismo. Quitar estas dos. Bueno, el package. Ajá. Y el add. Ajá. Ahí está la otra capa, la que acabamos de crear con los cálculos. Y esta le podemos hacer lo mismo que ya habíamos hecho de colorearla, llenar un mapa de cuadrupletas de acuerdo a la cantidad de especies, que en este caso es, de hecho, el único campo numérico. Y aquí la que me servía era, por ejemplo, esta. Un mapa claro ahí. Algo así. Ahí está, es el mismo mapa que hicimos la vez pasada, pero varias veces, de hecho, creo que lo hemos hecho, pero con métodos diferentes. Aquí teniendo acceso a cada registro por separado. Al igual que en el caso de los comandos que escribimos desde la terminal del sistema operativo, esto de aquí es reproducible. O sea, esto se lo podemos dar a cualquier persona, este notebook o el script en Python correspondiente, y va a obtener el mismo resultado de cómo fue que obtuvo cuántas especies hay en Golfo Dulce y por qué le salen aquí 54 y en el otro lado salían 55. Tenemos el código. De hecho, estamos bajando los datos de la fuente original, desde la consulta a GBIF y desde las capas oficiales que hay en el SNIT, del SINAC, en este caso.
Entonces, esto se puede ejecutar muchas veces y darle el mantenimiento adecuado. ¿Alguna pregunta? Profe, en esa parte donde se creaba el geopackage y se le pone el CRS, tiene que ser en el que está la capa, ¿verdad? No hay conversión ahí. A ver. Aquí, Ajá. en esta celda, donde se crea el geopackage, aquí. Sí, yo puedo elegir ahí la capa. O sea, puede ser cualquiera. Ahí en lugar de 4326, yo le puedo poner cualquier otro código, EPSG, por ejemplo, el del CRTM05. Lo que sí es importante recordar es que todas las capas deben estar aquí, sí, en el mismo CRS, porque aquí ya no me las maneja solito esas cosas el QGIS. Si tengo una en CRTM05, si tengo, digamos, la de polígonos en CRTM05 y la de puntos en WGS84, a la hora de preguntar si el punto está contenido, nos va a decir que no, porque el punto siempre va a andar por otro lado, en otro sistema de coordenadas. Entonces, puede ser cualquiera. Pudimos haber usado aquí CRTM05 siempre y cuando todas las capas estuvieran en eso. Ok, gracias. ¿Les gustó? ¿Qué más? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces no hay necesidad de hacer receso, supongo. De acuerdo con el cronograma, ya la próxima semana, estamos justamente en la mitad del curso, la cuarta semana, y para la quinta, entonces empezaríamos a ver el Pandas y el Geopandas. De hecho, son aquí listados en el cronograma tres bibliotecas, tres paquetes. El NumPy creo que se dice, que es para álgebra lineal. Aquí no me voy a detener mucho porque no vamos a hacer, creo yo, tanta álgebra lineal, pero es bueno ver de qué se trata porque en eso se está basado el Pandas, que es el paquete para manipulación y análisis de datos en general. Entonces es como tener una hoja de cálculo con esteroides, dicen aquí los que hacen esa comparación. Y en el Pandas está el GeoPandas. A partir del Pandas sale el GeoPandas. Lo que hace el GeoPandas es que le agrega algunos tipos de datos para manejar las geometrías vectoriales y las operaciones correspondientes. ¿Quiénes conocen Pandas? Pueden levantar la mano. Rosy, Luis. Ok, 3. Ricardo también. Perfecto, sí, mitad y mitad, como otras veces. Entonces, léanse, por favor, revisen los enlaces que hay ahí en el cronograma y la próxima lección les traigo también lo de la tarea. Después, sí, está bien, Manuel. Me quedo aquí entonces. Los demás, podemos terminar aquí. Gracias, profe. Gracias. Okay. Gracias. Voy a pausar.